Bueno, ahora vamos a proceder a resolver el problema 4 de la guía número 30. El problema dice, una repisa uniforme de 60 centímetros y 50 newtons se sostiene horizontalmente mediante dos alambres verticales unidos al techo en pendiente, como se muestra en la figura. Una herramienta muy pequeña de 25 newtons se coloca en la repisa en medio de los puntos donde se le unen los alambres. Calcule la tensión entre cada alambre y nos recomienda empezar dibujando el diagrama de cuerpo libre de la repisa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a asumir que esta es la repisa. Ahora, para el diagrama de cuerpo libre de la repisa, primero tenemos tensión 1, la tensión 2, en la mitad de esto vamos a hacer el peso de la repisa y a 20 centímetros de este extremo vamos a tener la herramienta, la cual también va a tener su peso. La distancia hasta el centro de gravedad y esto de aquí es 0,3. Bien, entonces teniendo el diagrama de cuerpo libre y además las longitudes medidas a partir de la referencia, tomando como referencia el punto de T1, vamos a proceder a aplicar una de las condiciones de equilibrio, que es que la sumatoria de torques debe ser igual a 0. Al torque ser 0, sabemos que el momento angular va a permanecer constante. Y por ende vamos a tener, tomando los torques hacia adentro de la hoja como negativos y los hacia afuera como positivos, vamos a tener lo siguiente. El peso de la herramienta que se coloca por la distancia, que es 0,2, negativo porque va hacia adentro, al igual que el peso de la repisa, vamos a tener por la distancia que hay por 0,3. Como sabemos, la tensión 1 no hace torque, ya que está en el punto que pusimos como el eje de rotación, y luego la tensión 2 está así como positiva por la distancia que hay aquí, que es de 0,40. Todo esto debe ser 0, ya que como sabemos hace constante. Entonces, despejando la tensión 2, vamos a tener que es igual al peso de la herramienta por 0,2 metros más el peso de la repisa por 0,3 metros, todo esto dividido para 0,4. Reemplazando los valores, tenemos que el peso de la herramienta es de 25 newtons, el de la repisa es de 50, y todo esto va a estar dividido para 0,4. Al hacer los cálculos vamos a obtener que la tensión 2 es de 50 newtons. Y ahora, teniendo esto, podemos usar la otra condición de equilibrio, que es que la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Tomando hacia arriba como positivo, bien, entonces tenemos que T1 más T2 menos los dos trabajos tiene que ser igual a 0. Despejando T1, vamos a obtener que esto va a ser positivo, el trabajo de la repisa también, y ya conocemos la tensión 2, que es de 50. Todos se van, y entonces nos queda que la tensión 1 es de 25 newtons. Para el problema número 6 de la guía 30, tenemos una grúa de 15.000 newtons pivotea alrededor de un eje sin fricción en su
base y está apoyada por un cable que forma un ángulo de 25 grados. La grúa tiene 16 metros de largo y no es uniforme. Su centro de gravedad está ubicado a 7 metros a partir del eje medidas a lo largo de la grúa. El cable fue unido a 3 metros al extremo superior de la grúa. Cuando la grúa se levanta 55 grados por encima de la horizontal, sostiene un palé de ladrillos de 11.000 Newton de peso mediante una cuerda ligera de 2,2 metros. Nos pide calcular literal A, la tensión en el cable, literal B, las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida sobre la grúa. Entonces procedemos a resolverlo. Primero, literal A nos dice la tensión de la cuerda, por lo que tenemos que hacer el sumatorio de torques, lo cual, como sabemos que el sistema está en equilibrio, el sumatorio de torques va a ser igual a 0. Entonces empezamos a hacer un diagrama cuerpo libre para ver las magnitudes de las fuerzas. Primero, tenemos el eje de las X y el eje de las Y, y tenemos lo que es la grúa. Sabemos que en este punto está actuando lo que es el peso de la grúa y acá está actuando lo que es el peso de los ladrillos. También tenemos que la tensión está formando un ángulo de 25 grados en este punto, mientras que acá son un ángulo de 55, por lo que ya podemos empezar a trabajar acá. Sumatorio de torques. Primero tenemos la tensión de la cuerda, la cual tenemos que multiplicarla por el brazo de palanca, la cual es 13 por el seno de 25, menos, tenemos que tomar en cuenta también el sentido positivo hacia la izquierda, por lo que aquí sería menos el peso de la grúa por el brazo de palanca, que es 7 coseno de 55. Y por último también tomamos en cuenta lo que es el peso de los ladrillos multiplicado por su brazo de palanca, que sería 16 coseno de 55. Y todo esto es igual a 0, porque está en equilibrio. De aquí podemos despejar entonces lo que es la tensión. Ya reemplazando los valores nos quedaría 11.000, que multiplica 16 coseno de 55, más 15.000, multiplica por 7 por el coseno de 55. Todo esto dividido para 13 seno de 25. Entonces, al resolver esta operación, obtenemos que el valor de la tensión es igual a 2,93 por 10 a la cuarta newtons. Procedemos entonces a realizar lo que es literal B, que nos dice cuál es la fuerza ejercida en el pivote sobre la grúa, por lo que tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X como en Y. Sumatoria de fuerzas en X, como está en equilibrio, esto es igual a 0, y tomamos en cuenta qué fuerzas intervienen. Entonces tenemos la magnitud de la fuerza de pivote en X menos la tensión por el coseno del ángulo, en este caso son 30 grados, y esto es igual a 0, por lo que finalmente tenemos la fuerza en X es igual a la tensión que multiplica el coseno de 30 grados. Resolviendo esto, tenemos que la fuerza en X es de 2,54 por 10 a la cuarta newtons. Finalmente sacamos lo que es la sumatoria de fuerzas en Y, que como está en equilibrio también es igual a 0. Entonces tenemos en cuenta las fuerzas que el pivote ejerce en el eje de las Y, menos la tensión por el seno del ángulo, menos lo que es el peso de la grúa, menos el peso de los ladrillos, igual a 0. De aquí despejamos la fuerza en Y, entonces tenemos la tensión del seno del ángulo, más el peso de la grúa, más el peso de los ladrillos. Todo esto al final nos da que la fuerza en Y es igual a 4,07 por 10 a la 4 newtons. Y estos son los componentes que hacen fuerza, que ejerce el pivote sobre la grúa. Y el 30, problema 7, nos dice: a menudo los alpinistas utilizan una cuerda para descender por la pared de un acantilado, lo cual se conoce como rapel. Coloca su cuerpo casi horizontal y sus pies empujando contra el risco.
Suponga que un alpinista de 82 kilogramos de masa y una estatura de 1.90 con centro de gravedad a 1.1 metros de sus pies desciende con cuerda por un risco vertical manteniendo su cuerpo levantado a 35 grados sobre la horizontal. Él sostiene la cuerda a 1.40 metros de sus pies y forma un ángulo de 25 grados con la pared del risco. A. ¿Qué tensión necesita soportar la cuerda? Nosotros procedemos a ubicar lo que son las fuerzas que intervienen en nuestro problema y nos damos cuenta de que la fuerza que interviene y que hace, en este caso, torque, va a ser la tensión y el peso. Lo que hacemos es para literal A, para calcular la tensión, es hacer una sumatoria de torques igual a 0, ya que estamos hablando de que tenemos un torque positivo y un torque por abajo negativo, entonces se mantiene en equilibrio, lo cual da igual a 0. Tenemos que la tensión por la distancia, que en este caso según nuestro problema es de 1.4 metros, es la distancia de la cuerda, por el coseno del ángulo que forma. El coseno del ángulo que forma viene a ser 35 con horizontal menos el 25 de los pies, y el coseno que forma la tensión va a ser el coseno de 10 grados, el coseno de esta parte de aquí, menos el peso por la distancia de sus pies, que viene a ser 1.1, que es el centro de gravedad que nos indica el problema, por el coseno de 35 grados formado con horizontal. Para poder calcular la tensión, lo que hacemos es despejar la tensión y decimos que 1.1 coseno de 35, 32 kilogramos viene a ser el reemplazo del peso, que es la masa por la gravedad, y tenemos que 32 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado dividido para 1.4 coseno de 10 nos da un total de 525 newton, lo cual es la tensión. Nos pide en el literal B, nos pide calcular, determinar las componentes horizontales y verticales de la fuerza que la pared del risco ejerce sobre los pies del alpinista. Procedemos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tenemos que las únicas fuerzas que actúan es la normal, es igual a la tensión por el seno de 25, ya que estamos hablando con respecto a los pies. Como tenemos nuestra tensión obtenida de 525, procedemos a reemplazar 525 newton por el seno de 25 y nos da que la normal es 222 newton. Ahora, para hacer sumatoria de fuerzas en Y, también tenemos que es igual a 0 y tenemos que existe una fuerza de fricción más la tensión que se encuentra en el mismo sentido y el otro sentido, que es el peso, menos el peso, es igual a 0. Mantener equilibrio, donde vamos a sacar el valor de la fuerza. La fuerza es igual al peso positivo y la tensión negativa, pasando al otro lado, nos da que la masa por la gravedad menos la tensión que tuvimos, que es de 525 por el coseno de 25 grados. Al realizar nuestra operación nos da un valor de 328 newton. Ahora con eso procedemos a responder el literal C, que nos indica ¿qué coeficiente mínimo de fricción estática se necesita para evitar que los pies del alpinista se resbalen en la pared del risco? Si el pie tiene un pie apoyado contra el risco a la vez. Para nosotros saber el coeficiente de fricción, tenemos que el coeficiente de fricción es igual a la fuerza ejercida sobre la normal. Como nosotros ya calculamos la fuerza en X ejercida por los pies y le debemos dividir para la normal, entonces queda 328 newton dividido por 222 newton y nos da un valor de 1.48, que es la respuesta de nuestro literal C.